Would you like to turn in your Bibles now to the first chapter of Exodus? And we're just going to read the first 5 verses. Del 1 al 5. Exodus chapter Éxodo 1, del 1 al 5. Now these are the names of the children of Israel. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Okay, good morning. Were you blessed with that? Buenos días. Exodus 1 to 5? ¿Ustedes pusieron atención a lo que leímos? I have come to realize that Me doy cuenta que cada palabra, cada punto, cada coma en la Biblia tiene significado. And so I believe Así que creo 2 Timothy 3:16 que 2 de Timoteo 3:16, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Okay, this is not. Where do I point this? Ok, ¿dónde tengo de apuntar esto? Déjenme. It's not working. A ver, no funciona. It says simple. Me dijeron que era sencillo. Simpler than the- Oh, okay. Ah, ya. Helps when you turn it on, right? Funciona cuando lo enciendes, ¿verdad? Exodus 1. Éxodo 1. Remember, we just said all scripture is profitable. Now these are the names of the children. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. Con Jacob, cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. This is one of the most significant portions of Esta es una de las porciones más significativas de la Biblia para la profecía. Hay una palabra que tal vez ustedes se perdieron. 70. La palabra que quiero que veamos es la palabra 70. Es muy significativa, Because Deuteronomy 30, porque Deuteronomio 32, verso 8 dice: cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. children of Israel. Now all scripture is given by God. Toda la escritura Is given by inspiration of God and is profitable es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir, for correction, para for instruir en instruction justicia. in righteousness. What about Genesis 10? Bueno, ¿y qué de Génesis 10? See if this really blesses you. Genesis 10:1. Now this Génesis is the 10:1. genealogy Estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, and the sons a of quienes le Ham nacieron hijos after después the del flood. diluvio. And the sons of Japheth were Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshach, and Tyrus.
Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim, Dodadim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Were you blessed by that? Ah, Bueno, ¿y qué bendición sacamos de esto? read the entire No se preocupen, no vamos a leer todo el capítulo completo porque go to sleep. no quiero que se me duerman. But if I were to continue reading through Genesis Pero si chapter continuáramos leyendo este capítulo 10 dig deeper, y nos pusiéramos a indagar más profundamente, 70 Gentiles veríamos que hay 70 naciones gentiles. is the foundation. Ese es el fundamento de todas las naciones modernas de la actualidad. There were 70 children of 70 hijos de Israel, 70 70 naciones gentiles. a little bit more interesting, isn't it? Esto se pone interesante, ¿no creen? Now, the Gentile Ahora, nations were las here naciones gentiles before God called Abraham. ya estaban en ese lugar antes de que Dios llamara a Abraham. Together with some Jewish and Christian students. Yo me junté con unos estudiantes judíos I y asked the question. Now, Y les pregunté. I'm half Scottish. So I said, yo soy parte escocés. Entonces les dije, Scots? ¿quién ha estado aquí más tiempo, los escoceses o los judíos? You know who's been here longer? ¿Quién ha estado más The tiempo? Scots. Los escoceses. The Gentiles were here Porque los gentiles estaban, called Abraham. existían ya antes de que Dios llamara a Abraham. And Mis ancestros y la mayoría de la gente aquí en la iglesia, sus ancestros God. se rebelaron en contra de Dios. Now God does not want Dios the Gentiles no to quiere perish. que los gentiles se pierdan. 3:9, Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La rebelión de Babel. Dice Génesis 11:1 que toda la tierra tenía una sola lengua y un solo lenguaje. Y el mundo se dirige exactamente a esto, a un solo idioma. Yo ya no necesito el don de lenguas porque tengo un traductor aquí en mi computadora y puedo hablar con otras personas de otra parte del mundo cuando yo uso mi teléfono en Google Translate, y entonces yo le puedo decir lo que yo quiera a cualquier persona de cualquier idioma del mundo. ¿No les parece que esto se va pareciendo a lo que sucedió en Babel? Esta ciudad, Babel, era la ciudad de Nimrod. Y hubo una rebelión en esta ciudad. Dice Génesis 11:4. Y dijeron los hombres, vamos y edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Ahora, estas naciones están enumeradas en Génesis capítulo 10. Y si nos tomáramos el tiempo de contarlas, verían que son 70.
to save the Ahora, Gentiles who God para salvar a los gentiles que Dios ama, Dios creó una nación número 71 He created it after the Gentiles were already here. y la creó después de que los gentiles ya estaban aquí. Already upon the face of the earth when he called Abraham. Now the Lord God Ahora, said to Abraham, vamos a leer Génesis 12 del 1 al 2. from your family and from your father's house, Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Hebrew word for La palabra hebrea is goyim. para naciones, la palabra Singular is goyam, goy. y para singular es goy. Y saben que Great goy. la nación de Israel es una gran goy, es una gran nación. Now, Ahora, in the world today, en el mundo hoy en día the nation of Israel tenemos la nación de Israel and the 70 nations. y las 70 naciones. Divide the world. Dios dividió el mundo Gentiles. en dos, entre gentiles Land e Israel. will show you. Part of the La tierra que yo le mostraré, eso dijo el Señor. was the land Ese es un pacto que Dios le dio a Israel, una tierra prometida, Isaac and confirmed it to Jacob as a la cual se concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción I will make de vuestra heredad, cuando ellos eran pocos en números y forasteros en ella. greater name No hay un nombre más grande, tal vez, other than maybe Jesus than en la Abraham. tierra como el nombre de Jesús, pero luego sería Abraham. Abraham es honrado entre los cristianos, entre los judíos, entre los musulmanes. Es un gran nombre. God still blesses those who bless Israel. Dios todavía bendice a quienes bendicen a Israel. Curse him who curse you. Dice la palabra, bendeciré a los que te bendijeren y te maldeciré a los que le maldijeren. American dollar Ustedes saben que hubo un tiempo en que el dólar canadiense era mucho más valioso que el dólar americano. ¿Saben por qué? Porque teníamos un presidente que bendecía a Israel, pero las cosas ahora han cambiado. 72 cents. Y ahora escuché que hace unos días estaba a 72 centavos el dólar canadiense en contra del dólar americano. Israel, ¿Por qué? Porque ahora Canada. ya no bendice Canadá a Israel. But the most important Pero lo más importante blessing. es la bendición mesiánica. Genesis 12, verse En Génesis 12, capítulo 12, verso 3, la promesa dice, all of serán benditas en ti todas las familias de la tierra. and that blessing is through the Messiah. Y esta bendición es a través del Mesías. Picture there you see of Jesus. Notice, he's Jewish. Jesús, por si no lo habían notado, es judío. He's still Jewish. Él todavía es judío. So I believe he would have wore his prayer shawl. Tal vez él usaba su chal de oración y se parecía a los judíos porque él era judío. When God called the children of Israel, Cuando Dios llamó a los hijos de Israel, los llamó a ser una nación de sacerdotes. and he's talking about the whole country of Israel, Y la nación de Israel, a kingdom aquí se refiere a ella en Éxodo 19, 6, dice, ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. which means Koanim significa mediadores entre Dios y gentiles. Esa es la palabra sacerdotes. Scots rebelled against God. Mi nación, los escoceses, se rebelaron en contra de Dios y Dios, en su misericordia, estableció
una nación número 71 que fuera mediadora entre Dios y los gentiles. A bull was sacrificed for the En sin Yom of the Kippur nation. se sacrificaba un toro por los pecados de Israel. Levíticos 7:11 dice que la misma sangre haría expiación por la persona. Y parte de la razón por la cual debería de haber una expiación para Israel Was ever going to have to make era an atonement for the Gentiles. porque también tenía que hacerse una Now, expiación por los gentiles y esto se hacía en el día de Sukkot. just like you, just like me, Ahora, el sacerdote era también una persona pecadora, como tú y como yo. blood sacrifice, Entonces, este sacrificio de sangre the bull. se hacía, He confessed se ponía la mano sobre el toro, se confesaba el pecado y todos esos pecados se transferían simbólicamente al toro. the bull to Aaron. Y entonces, After Aaron made an atonement for his own sin, después de que se he made an hacía atonement for the whole nation of Israel. la expiación del pecado por el sacerdote primeramente, Hands upon the luego se hacía confess la expiación the nation. por toda la nación de Israel. Israel were placed upon the scapegoat. Todos estos All the innocent pecados se upon the children of Israel. transferían And there is a este animal special reason y era una razón especial por la cual tenía que haber una expiación por los pecados de Israel. No era para la vida eterna, pero Gentiles. Now, era también of the sheep, para cubrir esos pecados y también para cubrir los pecados de las naciones gentiles. Kippur means covering. Kippur significa cubrir, It is not possible that the porque blood la of sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Esto dice Hebreos 10:4. Abraham believed God and it was counted to Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia. Él creía Scripture, lo que Dios le había dicho. even Numbers 29. Todas las escrituras, todas son inspiradas por Dios, todas son útiles para enseñar. También Números 29 del 12 al 13 dice, también a los 15 días del mes séptimo tendrán santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis. Celebraréis la fiesta solemne a Jehová por 7 días y ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida a Jehová, en olor grato, 13 becerros de la vacada, 2 carneros y 14 corderos de un año. Han de ser sin defecto. And soul rise up with joy. Imagínense esta All Scripture, escritura. even Numbers 29. Now, if you keep going through Numbers 29, Si seguimos leyendo Números 29 hasta el verso 40, van a ver que esta instrucción se repite 7 veces. Casi palabra por palabra se repite tabernacles, there is one. esta descripción de la fiesta de los tabernáculos. On the first day, there were En el primer día sacrifices. On the second day, se 12 bulls. sacrificaban 13 toros. En el segundo día, 12. En el tercer día, On 11. the fourth day, 10. En el cuarto día, 10. The fifth En el quinto día, 9. sacrifice. The sixth En el sexto día, 8 bull sacrifice. toros se sacrificaban. En el séptimo día, 7 se sacrificaban. Add them together, 13. Y si tú sumas estas cantidades, 13 más 12 más 11 más 10 más 9 más 8 más 7, Were they equal? es igual a ¿qué? 70. Significant? ¿Significativo? Chaim Richman, the Temple Institute, El rabino Chaim Richman concerning the holiday, escribió acerca de esta festividad de los tabernáculos o Sukkot. chapter 29, En el capítulo 29 del libro de Números dice este escritor, la Biblia describe los sacrificios que se ofrecían durante la festividad. Al contar el número de los toros que se ofrecían durante los 7 días, encontramos que el número total era 70. and in chapter 10 of the En el book of capítulo Genesis, 10 del libro de Génesis
También hay 70 naciones que se mencionan. Estas son las naciones primarias o primordiales, a veces llamadas las 70 lenguas, que representan a toda la humanidad. El Talmud enseña que los 70 toros que fueron ofrecidos en el sagrado templo sirvieron como expiación por las 70 naciones del mundo. En verdad, como observaron los rabinos, si las naciones del mundo hubieran sabido cuánto necesitaban el templo, lo habían rodeado de fortalezas armadas para protegerlo. Porque los rabinos entendían que cuando el templo fuera destruido, ya no iba a haber más sacrificios para los judíos, pero tampoco habría más sacrificios para los gentiles. Sin estos sacrificios de los 70 toros, los gentiles ya no tienen redención. God sent 70 elders to minister with Moses and Aaron. Once again, that number 70. Este número 70, Dios apartó a los 70 ancianos para ministrar a Moisés y Aarón. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. ¿Creen que era significativo que hubiera 70 ancianos? Yo creo que sí. Yo estoy seguro que el Señor escogió 70 para representar a cada una de las naciones gentiles. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque antes del tiempo de Jesús, estos 70 ancianos se convertirían en el Sanedrín. Lucas 22:66 dice que cuando era el día se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron el concilio. El Sanedrín. Sanedrín en el original significa precisamente este consejo. Tenía 71 miembros. El diccionario bíblico dice que el Sanedrín tenía 71 miembros. El Nuevo Testamento menciona algunos de ellos por nombre, como José de Arimatea, Gamaliel, Nicodemo, los sumos sacerdotes Ananías y Caifás y Ananías. El sumo sacerdote siempre presidía el Sanedrín, pero aquí eran 71. ¿Por qué el número 71? Bueno, porque el miembro número 71 era el sumo sacerdote que representaba a los hijos de Israel. Los otros 70 eran miembros que representarían a las 70 naciones gentiles. Recientemente Israel ha restablecido el Sanedrín. Aquí hay una fotografía del Sanedrín. Ellos se reúnen en Tiberias, porque ahí fue la última vez donde el Sanedrín se juntó por última vez. Y por eso ahí lo están volviendo a establecer.
from an article, members of Reestablished Sanhedrin ascend De un artículo que 2004. The Sanhedrin de un artículo que vimos dice que el Sanedrín es una asamblea that set religiosa de 71 sabios que sesionó desde la época del Sagrado Templo hasta el año 425 después de Cristo. Fue el máximo tribunal legal y judicial judío en la tierra de Israel. El gran tribunal solía reunirse en una de las cámaras del Templo de Jerusalén. El 14 de octubre, el Sanedrín se restableció por primera vez en 1600 años en el lugar de su última reunión en Tiberia. the Sanhedrin El Sanedrín ha sido una fuerza impulsora detrás de la construcción del tercer templo the reestablished y del restablecimiento de del sacrificio de animales. in their efforts to sacrifice En sus esfuerzos por sacrificar, in por cierto, hermanos, we have a recent article tenemos este artículo del 2007 Passover lamb sacrifice at Temple Mount. donde se prohibió el sacrificio de cordero pascual en el monte del templo por un tribunal. Almost underground Dice que operation. en sus esfuerzos por sacrificar un animal vivo en el monte del templo, el nuevo consejo del Sanedrín adoptó un modus operandi casi clandestino. Los rabinos Sadin, Steinsaltz, Israel, Ariel y Yishai Babed y sus colaboradores localizaron en secreto a un carnicero. Encontraron They tried to revive the custom a un Cohen de un linaje milenario y elaboraron un plan para erigir rápidamente un altar en el monte del templo. of Israel some 1600 years ago. They sought to slaughter a sacrificial Intentaron revivir las costumbres del antiguo tribunal del Sanedrín, el máximo órgano judicial del pueblo judío en Israel hace unos 1600 años, y pretendieron sacrificar un animal frente al muro de los lamentos. Entonces, ¿qué tan cerca estamos? in Israel. En julio, el 1 de julio del 2025, un toro rojo fue sacrificado. Some of the news sources said this was just a trial run. It's not the real thing. Algunos dicen que no fue algo real, que fue solamente como un ensayo, pero muchos dicen que fue real. ¿Qué significa? They can wash ¿Qué significa esto? Jewish priests with the ashes of the red heifer, which means the temple could be started to rebuild. Si realmente se tuviera este toro rojo y pudieran entonces ungir o Significant. cubrir al sacerdote con las cenizas de este toro rojo, podrían volverse a establecer el templo y volverse a establecer los sacrificios. Begin to happen. Yo creo que el restablecimiento del Sanedrín es una señal del regreso del rey. Redemption. La palabra dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. El apóstol Pablo, Sometimes accused of being very anti-Semitic. que a veces fue acusado de ser muy antisemitista o antisemita, God cast away his people. dijo, New King James says certainly not. Romanos 11:1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. New Testament says God forbid. Otra traducción dice, ni lo mande Dios. Enemies for your Así que en cuanto al Evangelio, gospel. aquí So lo, they're enemies of the gospel. But concerning the election, they are beloved for the sake of the fathers. For the gifts Romanos 11, 28 y 29 dice, así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de del Padre, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces, Israel todavía es el pueblo escogido de Dios. Sí, esa es la aplicación. Regresará como juez o como
Salvador. Esto nos recuerda que el Señor va a regresar. thief in the night. Regresará como ladrón en la noche. Application is, Y la aplicación es, coming back as your ¿regresará como tu juez is he coming back? o regresará como tu Salvador? John 3:36. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no cree en el Hijo de Dios no tendrá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. We are living in interesting times. Estamos viviendo tiempos interesantes. Passage of scripture like Exodus chapter 1. Podemos leer Don't pasajes dig a little deeper. pasajes difíciles de comprender como el que leímos en Éxodo 1. Pero ¿saben qué, hermanos? Estos pasajes que parecen oscuros tienen una riqueza y a veces tiene llaves para entender la profecía. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.